Yo terminé mis estudios en los años finales de los 80, en los 90, digamos, prácticamente. Y bueno, trabajé en arquitectura aquí y después tuve la posibilidad de irme a Italia a hacer un posgrado en paisajismo. Entonces me llamo Olivier Lemon, soy arquitecto francés. He estudiado en una ciudad, he nacido y he estudiado en una ciudad que se llama Burdeos, que está al suroeste de Francia. Eh, He desarrollado mi taller unos varios años en Burdeos. He trabajado sobre diferentes proyectos públicos y privados. Me he orientado a la construcción ecológica, que me ha interesado todo el tema de relacionar, digamos, la construcción con el entorno en unas perspectivas actuales de desarrollo de este siglo XXI, ¿no? Como mejorar siempre la calidad de vida, mejorar los espacios. La arquitectura yo considero que es una respuesta a un periodo histórico, ¿no? A un periodo histórico. En este caso, digamos, este siglo XXI, donde la tecnología va a pasos agigantados, la arquitectura, digamos, trata de ir al ritmo de los grandes cambios, ¿no? Entonces, la respuesta arquitectónica del siglo XXI es mucho más tecnológica, ¿no? Mucho más complicada. Bueno, creo que arquitectura es siempre el reflejo de una sociedad a un momento, en un tiempo. Por eso los arquitectos, especie de mediadores, ¿no? que captan la esencia de su tiempo para resaltarlo en una construcción que refleja la sociedad a un momento. Pero la arquitectura siempre se ancla en un contexto que es el reflejo de una historia, pues. Entonces el contexto que es hoy, que es el estado hoy del contexto urbano, por ejemplo, es hecho por un proceso que se ha desarrollado en la historia. Desde el punto de vista del paisaje o del paisaje urbano, tengo que decir de que la escena urbana moderna cada vez está más desnaturalizada. Entonces son pocos los ejemplos rescatables que uno puede decir, tomar de referencia y que eso debería repetirse en la ciudad, ¿no? Entonces hay muchos edificios de valor arquitectónico que no son muy antiguos, ¿no? Pero que aportaban a la escena urbana, que han sido demolidos o transformados o cambiados por edificios que son impersonales. Entonces, desde el punto de vista de la escena urbana o del paisaje urbano, no hay hay una preocupación por parte de los arquitectos y los planificadores en lo que es la ciudad moderna, ¿no? Después, con el tema de la identidad, creo que no hay que estresarse. La identidad tú tienes tu identidad porque vives en el Perú, tienes tu educación peruana, tu contexto de tu propio país, entonces tú llevas en ti la cultura de tu país. Entonces, todo lo que vas a hacer será vector de una cierta identidad. Si trabajas al extranjero, por ejemplo, y si haces un proyecto al extranjero, será un proyecto que vincula un poco de la cultura peruana, porque a través de tu filtro de cultura propia, ¿no? Sí, sí, sí. Y lastimosamente hay grandes cambios que, digamos, lo define o lo orquesta, por decirlo así, los gobiernos locales. O sea, tener alguien que tiene el poder de decisión, que tenga una cierta sensibilidad, es
es una suerte, ¿no? A tener a alguien que lo que quiere es dejar algo construido, no importa si sea bueno o malo, pero dejar algo que marque su paso por la ciudad, a desmedro de la ciudad. Tenemos ejemplos por todos lados, ¿no? Y es verdad que también cuando uno viaja se da cuenta que hay mucha similitud o muchas cosas que influencian de manera igual todos los países. Entonces, pero creo que una cultura también está ligada a un contexto, ¿no? A un contexto que dado por muchos criterios, que puede ser la geografía, el clima, la historia. Y esos son criterios que hay que seguir considerando, ¿no? Sobre todo en un siglo donde el desarrollo sostenible, el tema del cambio climático, el tema de la ecología, vienen cosas que hay que considerar en el desarrollo de las ciudades y de la arquitectura. Entonces, una arquitectura no puede ser la misma en un país y el otro, porque hay diferentes parámetros, criterios que varían, ¿no? Que no son iguales. Natural o urbano es un valor agregado al lugar, ¿no? Cuando uno entiende el sitio, ¿no? Y lo modifica o se integra sin borrarlo, ¿no? Eso es mucho más difícil que simplemente poner un edificio y superponerlo en un lugar donde quizá tenía un encanto, que ya perdió ese encanto por esa arquitectura agresiva o comercial o una arquitectura que se impone, ¿no? Entonces yo más voy por el valor del sitio, o si la escena urbana tiene una escala calibrada, ¿no? Y tiene vida ese espacio de la ciudad, no debería, o si se modifica, que sea pues con guantes de cirujano, ¿no? Y si vamos atrás en el tiempo, por ejemplo, Machu Picchu, que es la obra más emblemática ¿no? Que está al top, digamos, a nivel mundial, es un ejemplo vivo de cómo modelar el paisaje. Que uno puede techar ríos, puede encauzar, puede dinamitar montañas, puede hacer N cosas, ¿no? A grande escala. Y uno puede hacer un gran daño al territorio o al paisaje. Como también puede hacer una gran obra que crece en armonía con su entorno, ¿no? Entonces, el hacer arquitectura tomando en consideración el valor del sitio es una cosa positiva que deberían tener las generaciones futuras. A los jóvenes de ir más, de salir más, de encontrar más los usuarios, de participar más a las decisiones de la construcción de la ciudad, con su competencia de entender el espacio construido, ¿no? Porque los jóvenes que salen de las escuelas tienen esa competencia de entender el espacio. Entonces, poner sus competencias más al servicio de la sociedad, integrándose a los consejos municipales, a los gobiernos, haciendo asesorias, guiando la reflexión para entender mejor el espacio de la ciudad y de la ciudadanía.